Él vino para dar vida, no para destruirla, para rescatar al perdido, no para rechazar al quebrantado. Aunque muchos lo vieron como la respuesta, otros lo vieron como una amenaza. Aún así, el hombre sin pecado murió una muerte como pecador. Pero la muerte no pudo vencerlo y el sepulcro no pudo sostenerlo, pues Él vino para rescatar al perdido. Y esas son buenas noticias. Dios les bendiga una vez más, sean bienvenidos a Nueva Historia. Y lo vuelvo a repetir para que se nos quede bien en la memoria. Un lugar donde ayudamos a las personas a vivir una nueva historia con Dios. Y como dice David, en esta ocasión vamos a continuar con la serie Buenas Noticias. La serie llamada y titulada Buenas Noticias. Mi nombre es Alberto Espinosa. Me pueden decir profe Alberto o Alberto, como ustedes gusten, ¿ok? Y la verdad es un privilegio bien grande para mí poder estar aquí frente a ustedes. Es realmente también, aparte de un privilegio, una gran responsabilidad para mí poder estar aquí enfrente de ustedes y hablar sobre la palabra de Dios con personas que yo sé que conocen la palabra, con personas que yo sé que están retomando una vez más el camino de Dios, o a lo mejor algunos inician desde cero, algunos ya tienen tiempo recorrido, pero gloria a Dios por eso. Así que en esta ocasión continuamos con la serie Buenas Noticias. El domingo pasado abordamos el capítulo número 1 de la serie y hablábamos y entendíamos las promesas de Dios, la promesa de Dios, las promesas de Jesús. Y ahorita lo decíamos también en la alabanza y lo decíamos en el tiempo de la comunión. Una de las promesas más grandes es que Jesús vino a esta tierra. Jesús caminó en esta tierra. Jesús llevó a cabo su ministerio en esta tierra. Jesús murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Y según la palabra de Dios, la promesa que tiene usted y la promesa que tengo yo es de que un día Jesús volverá por su iglesia. Es que un día en las nubes nuestro Señor Jesús regresará por su pueblo. Así que son buenas noticias, hermano. Yo sé que si usted ve el televisor, ve el periódico, las redes sociales, están plagadas de malas noticias. Podemos a lo mejor leer o escuchar noticias devastadoras socialmente, no solamente aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, alrededor del mundo. Hay rumores de guerra, alrededor del mundo hay hambruna, hay escasez, hay pobreza, hay desnutrición, hay hambre, hay muerte en todos lados. Así que todas esas malas noticias las conocemos también. Pero es tiempo de poner atención también a las buenas noticias. Porque obviamente, como dice su mismo título, son buenas. ¿Son buenas para quién? Buenas para usted y buenas para mí. Entendimos también que nuestro Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y como nuestro Dios es fiel y la palabra de Dios está plagada de promesas, podemos nosotros estar confiados, plenamente seguros, plenamente confiados en nuestro Señor, que Él cumple cada una de ellas. Así que yo le invito ahí en su lugar, así como está, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias, Dios, por permitirnos poder estar aquí, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por este hermoso clima que podemos disfrutar. Hoy te pedimos que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, hablando a nuestra mente, Padre Santo, para poder, Señor, asimilar y entender al 100%, Padre, lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Que cuando llegue el día malo, que cuando llegue las circunstancias, la crisis, la prueba, podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Hermanos, la promesa más importante que estaba establecida en la Biblia, en la palabra de Dios, o de las promesas más importantes, es de que Jesús iba a venir. En el Antiguo Testamento los profetas lo escribían, lo plasmaban en sus escritos, lo plasmaban en sus enseñanzas. El pueblo de Israel esperaba a un libertador, usted lo sabe. Y en ese tiempo estaban bajo el poderío del Imperio Romano. Y el pueblo de Israel esperaba un libertador fuerte, un libertador grande, alguien que viniera a derrocar al Imperio Romano, que viniera con espada desenvainada a quitar todos esos gobernantes. Y ellos esperaban eso. Pero la verdad, usted y yo lo conocemos. Dice Isaías capítulo 9, versículo 2. Dice, el pueblo que caminaba en obscuridad verá gran luz. Para aquellos que viven en una tierra densa de obscuridad, brilla una luz. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y no vino aquí con vara de hierro. Y no vino aquí con espada desenvainada. Sino vino aquí literalmente a transformar mentes y corazones. No físicamente, hermanos. No estamos hablando de una guerra física. Estamos hablando de una guerra espiritual. Y obviamente Jesús lo entendía. Y es así como vino a esta tierra. Y usted conoce cómo está la situación, ¿verdad? Y entonces, en esta ocasión, vamos a ver el ministerio de Jesús. Hemos entendido que nuestro Dios es fiel a sus promesas. Y esa promesa del Jesús prometido, del Mesías prometido, se cumplió. Y una vez estando aquí en la tierra, obviamente vino con una razón, con un motivo. La palabra de Dios dice, y es clara, y usted yo sé que se lo sabe de memoria, San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo unigénito con un propósito específico de parte de Dios. Y es lo que vamos a ver en esta ocasión. El ministerio de Jesús. Miren, Jesús con compasión y valentía rescató a los pecadores y perseveró en su ministerio. Sigamos su ejemplo, llevando esperanza y salvación en medio de cualquier circunstancia. Esta frase, un poco larga, podemos decir, pero realmente es impactante. Y obviamente la idea principal es sacada de las Escrituras, porque nuestro Señor Jesús nos muestra que Él con compasión y valentía, porque ustedes saben a lo que se enfrentó nuestro Señor Jesús, no es absolutamente nada que ver con lo que vivimos hoy. Así que con compasión y valentía rescató a los pecadores y no se quedó con brazos cruzados, sino que perseveró en su ministerio. La palabra de Dios en Mateo capítulo 20 versículo 18 dice así: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo realmente es impactante. ¿Por qué razón? La razón es porque compacta en resumen lo que realmente fue el ministerio de nuestro Señor Jesús. La causa por la cual fue entregado a este mundo. La causa por la cual fue caminando entre los hombres y llevando a cabo su ministerio. Dice aquí, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino ¿para qué? Para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos dos pilares del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Domingos anteriores abordamos, más bien, literalmente la serie anterior, las prácticas misionales. Y esas se nos fueron dadas, las aprendimos, las enseñamos, comenzar con oración y todo eso, lo que usted ya escuchó. Ok, pero es importante saberlas, pero también es importante el saber cómo ejecutarlas. Y en esta ocasión, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, obviamente, es nuestro máximo ejemplo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo es ejemplo para usted y es ejemplo para mí, para poder tener un ministerio efectivo.
el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo para usted y para mí para poder obedecer a nuestro Dios. Así que estos dos pilares que nosotros podemos encontrar en estos versículos es lo siguiente: servir y rescatar. En pocas palabras, la metodología y el propósito. ¿Qué significa metodología? La metodología es cómo lo hace. Así que en este versículo nos enseña cómo Jesús hizo ministerio. La metodología. Y el propósito. ¿Cuál sería el propósito? Pues obviamente entregar su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos. Para que usted y yo podamos estar en este lugar. Pero no solamente eso, sino cuando Él venga por segunda vez, poder estar viviendo con Él y tener una vida eterna junto con Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza, que después de la muerte, ya sea que usted y yo muramos antes de que el Señor venga, o Él viene y estamos aún vivos, poder estar juntamente con Él. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra promesa. Y esa es creída con fe, con todo nuestro corazón. Pero entonces, estos dos pilares, el servir y el rescatar. El servir y el rescatar es ejemplo para usted y es ejemplo para mí. Y a continuación vamos a ir viendo algunos puntos muy importantes en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero como ya lo menciono, también va a la par de nuestra vida. Si usted quiere servir a Cristo, esto le interesa. Si usted quiere, me equivoqué, si usted quiere servir efectivamente a nuestro Dios, esto le debe interesar. Si usted quiere comenzar una nueva historia con Dios, esto le interesa. ¿Ok? Así que el primer elemento que podemos encontrar en el ministerio de nuestro Señor Jesús es la palabra amor. El amor, hermanos, es la base de cualquier ministerio. Si usted barre, si usted canta, si usted predica, si usted enseña, si usted da de comer, si usted da ropa a los necesitados, la base principal es el amor. Si lo hacemos fuera de esa base, estamos cerrados. Puede ser buenas obras, pero realmente no pasa absolutamente nada. Así que necesitamos entender que la base, la principal base para un ministerio efectivo es el amor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice así: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado, dice Jesús. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba, fíjense bien, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Será la prueba ante el mundo de que son mis seguidores. Hermanos, la vara realmente está muy alta. La vara puesta por nuestro Señor Jesús está muy alta. Porque muchas veces nosotros vamos caminando en esta vida cristiana y hacemos cosas buenas y decimos cosas buenas y estamos siempre accionando y estamos siempre trabajando, y la verdad es de que el activismo no es suficiente para un ministerio efectivo. Una persona que hace aquí, que hace allá, que hace más allá, no es el reflejo realmente de un ministerio efectivo si el amor no está de por medio. Si el amor no está de por medio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo hacia las demás personas para nosotros poder considerarnos sus discípulos? El amor. Dice, el amor será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Así que eso necesitamos masticarlo bien, entenderlo bien. Y si usted en este punto de su vida ha trabajado y lo ha hecho correcto, gloria a Dios. Pero si usted en este punto de su vida nos ha faltado quizá esa chispa de amor o entenderlo, que no es usted y no soy yo, sino que es Cristo, para demostrárselo a las demás personas, es a través del amor. Necesitamos asimilarlo bien y ponerlo en práctica en nuestra vida. Hermanos, estamos a tiempo porque aún estamos vivos.
¿Ok? Estamos a tiempo porque aún podemos respirar, porque aún podemos hablar, porque aún podemos comunicarnos. De una u otra forma, la base de un ministerio, el principal, es el amor. Es así, el amor. Otro punto muy importante, y esto estamos viéndolo que Jesús mismo lo estaba demostrando. Jesús demostró amor. Y luego este siguiente punto llamado compasión. La compasión también es un pilar fundamental en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ya dijimos que el amor, después ahora abordamos la compasión. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Nuestro Señor Jesús se movía en base al amor. Nuestro Señor Jesús se movía en base a la compasión. A la compasión. Y es algo que usted y yo necesitamos tener bien presente, hermanos. Bien presente. De que vamos caminando en nuestra vida diaria. Volteamos a nuestro alrededor o vemos a nuestro alrededor y vemos a alguien que necesita de Cristo. Nosotros al Hijo de Dios le debe estremecer el corazón. Al Hijo de Dios se le debe apachurrar el corazón. Al Hijo de Dios no puede estar cómodo con la necesidad de su prójimo. El Hijo de Dios no puede estar tranquilo viendo que su prójimo se pierde en las manos de Satanás. El Hijo de Dios no debe de estar tranquilo si el prójimo no tiene que comer, si el prójimo no tiene que vestir. ¿Sí me estoy explicando? Así que nos urge caminar en compasión. Como iglesia nos urge caminar en compasión, porque entonces se suma al reflejo y es el resultado del amor. El amor, puedo decir, yo tengo amor, ok. Está bien. ¿Y cómo lo demuestro? ¿Sí me explico? ¿Cómo lo demuestro? Lo demuestro con compasión. Entonces, nosotros debemos de entender bien eso. Nuestro Señor Jesús, el segundo punto importante o pilar también de su ministerio era la compasión. Así que nosotros necesitamos imitarlo a Él. Tercero, encontramos la humildad. Y la verdad, sí es complicado. Porque yo puedo decir, fíjense bien, yo puedo decir que tengo amor. Es más, yo puedo quitarme el pan de mi boca y dárselo a alguien más. Y digo, tengo compasión. Pero si en mi corazón hay amargura, si yo hasta ese punto, en el decir yo tengo amor, en el decir yo voy y le llevo un plato de comida a la persona, en el decir de que yo voy y le llevo una playera a alguien que necesita, o lo que usted guste y mande. Si hasta ese punto, ante la sociedad, ante la iglesia, todo parece bien, todo parece que está perfecto, todo parece que somos hijos verdaderos de Dios, y gloria a Dios. Pero el tercer punto, que es la humildad, es un reflejo de nuestro corazón. El tercer punto, que es la humildad, es un reflejo de nuestro corazón. En pocas palabras, en las primeras dos a lo mejor yo puedo engañar a los hermanos de la iglesia. En pocas palabras, en los primeros dos puntos yo puedo engañar a mi familia, yo puedo engañar a mi contexto, a mi compañero de trabajo, a lo que usted quiera. Pero en el tercero, es el filtro que Dios usa para poder probarnos realmente. Dice Filipenses 2, versículo del 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y ahí está complicado. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual tenía que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios
y murió en una cruz como morían los criminales. Ya lo mencionó David ahorita. El hombre sin pecado murió en pecado por usted y por mí. La palabra de Dios es clara para nosotros. Necesitamos adoptar, necesitamos imitar la conducta de Cristo. Con amor y compasión, quizá yo puedo tener una careta. Pero la humildad es el reflejo del corazón. Lo vuelvo a repetir, la humildad es el reflejo del corazón. Miren, es algo difícil porque realmente ataca también nuestro ego, porque realmente ataca también nuestro orgullo en la posición en la cual estamos. Y la sociedad hoy en día cree, se publica, se enseña, se muestra que entre más autoridad tenga usted, que entre mejor puesto tenga usted, ya sea en su trabajo o en la iglesia, que usted diga, no, es que yo hago esto, yo hago lo otro. Ok, eso es lo que piensa la sociedad. Entre mejor puesto tenga usted y tenga yo, la sociedad piensa que tengo a personas a mi disposición y tengo más personas a quien mandar. Pero déjeme decirle que no es así. Eso va en contra de la humildad. Si yo pienso que por mi posición tengo a personas a quien mandar, o tengo más gente a quien mandar, estoy completamente equivocado. Un verdadero hijo de Dios comprende que según la palabra de Dios, si mi posición es arriba, en cualquier aspecto, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea ministerial, si mi posición, digámoslo así, es arriba en cuestión de figurar ante personas, un verdadero hijo de Dios entiende que no tiene personas o no tiene más personas a quien mandar, sino simplemente tiene más pies que lavar. ¿Sí me explico? Tiene más pies que lavar, hermanos. Así que si usted ahorita está en una posición de autoridad, en cualquiera que sea, no nos jactemos, preocupémonos, porque tenemos más pies que lavar, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que la responsabilidad es más, porque tenemos a más personas que mostrarle el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otra forma de hacerlo más que a través de la palabra, más que a través de nuestro corazón y nuestro entendimiento y la forma en que nuestro Dios nos usa. Es el reflejo de la humildad. Es el reflejo del amor, de la compasión y la humildad. Así que si usted es líder de familia, que todos lo son, así que si usted está en un puesto de trabajo, que yo me imagino que la mayoría tenemos trabajo, así que si usted sirve en la iglesia en alguna área, lo único que tiene son más pies que lavar. Son más personas a quien demostrar que Cristo vive en su vida y que Cristo es la opción en la cual ellos deben de elegir para poder transmitir y caminar diariamente con las promesas que ya conocemos. Es la única forma, no hay otra. Nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 dice así: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Para acabar pronto, Jesús enseñaba con autoridad y con claridad. Usted puede decir, hermano, pues es que Jesús era Jesús. Sí, pero nuestro Señor Jesucristo es claro en su palabra y dice que usted y yo también lo podemos hacer. Usted y yo también lo podemos hacer. Es necesario transmitir la palabra de Dios de buena forma. Es necesario transmitir la palabra de Dios de la manera correcta, ya sea a los hermanos de la iglesia,
ya sea a lo mejor a los hermanos del grupo de vida, a nuestra familia, en general, a nuestra familia en el núcleo familiar, los que viven en nuestra casa, es necesario enseñar la palabra de Dios con autoridad y claridad. Y aquí también nos viene y nos mueve un poquito el piso. Porque para poder enseñar, primero tiene que saber. ¿Cómo yo puedo enseñar algo que no sé? Así que para enseñar tengo que saber. Y para saber, tengo que estudiar. Y para estudiar, tengo que darme el tiempo. ¿Ok? Es una cadenita. Si usted dice, hermano, es que yo no me sé nada de la Biblia, no me sé ningún versículo, más o menos sé dónde está Génesis, y así. Hermano, acuérdense, lo hemos dicho muchas veces. La disposición es necesaria. La disposición es el punto de partida para poder servir al Señor. Ese es el punto de partida, nuestra disposición. Y luego, obviamente, buscar tiempo. En ocasiones es tiempo, dinero y esfuerzo en el estudio de la palabra de Dios. Escuchar comentarios, leer libros, leer y leer. Entender y entender. Y obviamente la comunión con nuestro Dios, el Espíritu Santo todo el tiempo. Para yo poder enseñar, necesito saber. Y para saber necesito estudiar. Y para estudiar necesito tiempo, dinero y esfuerzo. Que en pocas palabras me saca del área de confort. En pocas palabras me hace a un lado el yo poder estar, ya no digo novelas porque ya casi no se ven, pero me saca de estar viendo TikTok, acostado o sentado, o el Facebook, u otras aplicaciones ya nuevas que hay, que ya no sé ni qué. Pero me saca de la zona de confort y nos enfrenta. Dice la gran idea, leímos al principio, nuestro Señor con compasión y valentía. Necesitamos ser valientes para dar el paso y decir sí al Señor y comenzar con estos puntos. Enseñar con autoridad y claridad se puede, sí se puede lograr, pero se requiere inversión de tiempo, inversión de esfuerzo, inversión de dedicarle un tiempo a nuestro Señor Jesús en oración y lectura de la palabra. De otra forma no puede funcionar. De otra forma no puede pasar. Y por último, se requiere perseverancia. Decíamos que nuestro Señor Jesús lo hacía con compasión y valentía. ¿Y valentía ante qué? Hermanos, medio mundo estaba en contra de él. Su contexto estaba en contra de él. Su contexto lo tachaba de loco. Su contexto lo tachaba de una persona fuera de lugar, que decía mentiras, que adulteraba la ley. De eso lo tachaban. Entonces, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. No hay otra forma. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. ¿Qué más perseverancia podemos poner de ejemplo? ¿Qué más perseverancia podemos poner de ejemplo que Él decidió entregar su vida en la cruz del Calvario? Sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Necesitamos ser perseverantes. Viene la prueba, perseverancia. Viene la lucha, perseverancia. Viene a lo mejor problemas complicados. Requerimos tener siempre presente la perseverancia. Con compasión y valentía, llevar el evangelio a las demás personas. Metodología, ¿cómo lo hace? Con amor, con humildad, con compasión, con enseñanza clara y precisa, con autoridad y también con perseverancia. Y esto significa que no va a ser fácil, hermanos. Esto significa que no es nada sencillo. Yo sé que aquí hay muchas personas que no tengo que enseñarles nada sobre eso, y tampoco mencionar. Pero solamente recordamos que necesitamos perseverancia. Y no hay otra forma más que tomándonos de la mano de nuestro Señor Jesús. Así que yo le pido que se ponga de pie, por favor.
Y esta mañana, este día, somos desafiados. La palabra de Dios nos muestra este desafío. Somos desafiados a servir aun y cuando pudiese percibirse humillante. Ay, no, eso no lo voy a hacer. No importa. Es que eso no está a mi nivel. Quitémonos eso. Es que yo puedo hacer más. Comienza con el 1, y luego el 2, y luego el 3, y luego el 4. Es que yo ya estoy preparado para ir a las naciones. Primero por tu casa. Somos desafiados a servir aun y cuando pudiese percibirse humillante, agregando el reto de aprender para enseñar. Así que el llamado específico en esta tarde, dijimos al principio que este mensaje iba dirigido y íbamos a escuchar las personas que querían servir a Cristo, que querían comenzar a servir a Cristo o querían continuar sirviendo a nuestro Dios, pero también a los que quieren retomar una nueva historia con Dios, pero también a los que quieren comenzar de cero. Nunca han escuchado quizá, o lo han escuchado y nunca se han decidido, pero de estas formas, con amor, con humildad, con compasión, con enseñanza clara y con autoridad, con perseverancia. Eso fue lo que vivió y sufrió nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Así que tenemos una esperanza, la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Así que si hay alguien aquí quien quiera aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, puede pasar. Mientras entonamos esta alabanza, yo le invito a la iglesia a que comience a orar. Comience a orar específicamente por la persona que está a un lado quizá, que a lo mejor le da pena o a lo mejor está indecisa de aceptar a Cristo o no. Comencemos a orar. Escuchamos esta alabanza y oramos. Quien se decida aceptar a Cristo, el altar está abierto.